Diálogo de los Ministros, con Patricia Pardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este especial que estamos haciendo entrevistas y diálogos con los ministros del gobierno del presidente Iván Duque Márquez en este primer año. Nuestra invitada de hoy es una apasionada por la educación. Desde muy joven adoptó las banderas de este derecho y ha trabajado por él desde varias esquinas en el país. La ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, es una alumna muy juiciosa de la Cátedra de la Vida, porque siendo muy joven es disciplinada, es estudiosa, es metódica. Hoy vamos a hablar de sus logros en este primer año, pero también vamos a conocer a esta joven enamorada de la vida que le dedica sus días a la educación en el país. Bienvenidos. María Victoria Angulo es la actual ministra de Educación, es ibaguereña y desde muy joven vive en la capital del país. Estudió Economía Social en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Desarrollo Económico de la misma universidad, entre otros estudios. Cuenta con 2 décadas de experiencia en temas de educación pública, tiempo que refleja su indudable vocación de servicio, ese que le mueve el alma todos los días para mejorar el sistema educativo del país. Ministra María Victoria, bienvenida a este diálogo con los ministros. Bueno, un saludo, Patricia, a usted y a todos los televidentes que me dan la oportunidad de llegarles y contarles un poco quién soy, cómo vamos avanzando y cuál es la apuesta del presidente Duque. Ministra, tengo entendido que usted estudió cuando era jovencita, niña, en un colegio público. Sí, soy una egresada de un colegio público con todo el orgullo que eso da, el agradecimiento a mis maestros, si están viendo allí, a los rectores del Colegio Oficial Santa Teresa de Jesús de Ibagué, que es mi ciudad natal. Y yo creo que eso y todo el trabajo ya en el campo laboral que he hecho siempre por lo público, pues me permiten tener un conocimiento amplio de los retos, de todas las bondades que tiene para la sociedad colombiana, pero también de muchos desafíos que tenemos que ayudar a superar y avanzar. Hablando en positivo, por supuesto, ¿qué tiene un colegio público que no tenga un privado? Yo creo que en primera instancia lo importante es que la oferta en Colombia de colegios públicos y privados sea la mejor calidad, que cerremos brechas, me oirán de pronto los padres de familia, cómo el gobierno ayuda a que no haya esta diferencia, que sea una decisión nuevamente de los padres y que en cualquier plantel la calidad sea la mejor, y por eso hay que seguir trabajando por el mejoramiento de la educación superior pública. ¿Qué les puedo contar yo como exalumna de un colegio público? Que es un maravilloso escenario para encontrarnos como iguales en la diferencia, para aprender a respetar, para valorar esta diferencia. En mi caso fue una decisión de corte familiar, justamente porque para mis papás esto nos podría, a mi hermana y a mí, agregar en nuestra formación y en nuestra forma de entender la sociedad colombiana. Era una familia muy dedicada al trabajo por lo público, así que yo creo que ahí viene como la coherencia en la decisión. Mensajes, seguimos trabajando por mejorarla y es un escenario muy interesante para encontrarnos en las diferencias y encontrarnos como iguales en ese amor por Colombia y en el derecho que tenemos todos a tener una educación de calidad. ¿Le quedan amigos del colegio? Me quedan amigos, me quedan maravillosos recuerdos y mucho agradecimiento. Estuve en el mes de septiembre, ya en este trabajo me invitaron en el colegio en Ibagué a recorrerlo, a entender sus transformaciones. Hoy en día ya es un colegio que transita a jornada única, que ha tenido muchos cambios positivos y que me contaban sus directivas que cuando yo estudié era el colegio que tenía el mejor desempeño académico de la ciudad. Luego, digamos, este desempeño bajó a hoy nuevamente. Es un colegio que llena de orgullo a la ciudad, así que para mí fue una visita llena de recuerdos, de alegría y de gratitud. Cuando uno visita el colegio en el que estudió, yo no sé si le pasa también a los televidentes, es que como que uno sentía que el colegio era más grande de lo que uno se imaginaba. ¿Le pasó? Pues yo tuve un tránsito por el colegio que lo quise muchísimo, tenía muchos escenarios deportivos, promovía mucho el desarrollo integral y eso lo reitero y lo menciono como clave en la experiencia de vida. Y hoy me encontré con obviamente mejoras, van a invertirle unos recursos de parte de la administración de la ciudad para que obviamente la infraestructura sea cada vez mejor, pero era un colegio muy afortunada, no solo por calidad, sino porque sus instalaciones eran unas buenas instalaciones. ¿Le tocó el ICFES, el ICFES de esa época, sí, que era señora. como hasta 400, algo así? Sí, señora, el ICFES en aquel momento, sí, hasta 400.
Yo creo que pues muchos colombianos recordamos esa prueba que hoy se llama Saber 11. Sí. Y bueno, y estudiamos y fuimos juiciosos y nos representó la alternativa para el ingreso a la educación superior. Y aprovecho que me preguntas esto para recordarle a todos los padres de familia que están próximos los días, ahora en agosto, la presentación de la prueba de estado, para que estemos todos y hagamos equipo, porque es una prueba bien decisiva para los niños y jóvenes que están en grado 11. Si tuviera que calificar su primer año, usted que también ha sido profesora de universidad en los Andes, en fin, ¿cuánto se pondría? Le haría ¿Cómo sería su autoevaluación? 3 comentarios. Gracias a los distintos medios que han calificado positiva nuestra gestión. Gracias a mi equipo, y mi equipo es un equipo ampliado de secretarios de educación, de rectores de colegio y de universidad. Lo calificaría con 4. Creo que hay que ser muy exigente porque el país lo requiere y hay muchos desafíos que luego de tener estos logros de primer año tenemos que lograr dinamizar en el periodo siguiente para cumplir el plan de desarrollo. Y si hubiera una materia quizá en la que mejor le estuviera yendo, hablemos de presupuesto, de ejecución, hablemos de infraestructura, de deserción, incluso primera infancia. Pues yo le resumiría como en 5 materias, Patricia. La primera, lo presupuestal, la coherencia que ha tenido el presidente desde el momento 1 de decir, este sector es el más importante y lo acompaño de los recursos. Nuevamente tuvimos noticias recientes de cómo será el presupuesto 2020, de la propuesta presentada al Congreso, es el sector con mayor presupuesto y eso no se puede desconocer. Y segundo, primera infancia, un trabajo intersectorial, lo lidera Presidencia y CBF, se suma Mineducación y resalto que hay 71 secretarías trabajando en un modelo muy interesante preescolar integral que suma al modelo tradicional y que enfatiza en este desarrollo tan clave, como lo ha dicho el presidente, de los niños de 0 a 6 y en lo que nosotros respecta en el preescolar. Alimentación escolar, infraestructura, transporte, temas bien importantes para reducir la deserción y lograr un tránsito adecuado. Se incrementó la plata de alimentación escolar, se avanzó en institucionalidad. Para que me lo entiendan, es el tema tal vez más comentado por los colombianos y no existía una instancia para manejarlo. Sí. Se creó la Unidad Especial de Alimentación, ahora el desafío es ponerla en marcha. Transporte escolar, un trabajo decidido con la ministra de Transporte por entender que el transporte escolar no es solo lo urbano, que hay muchos desafíos en la ruralidad, que hay niños que transitan muchas horas de su día para llegar a la escuela. Quedó aprobado en el plan de desarrollo, lo reglamentaremos este segundo semestre. Infraestructura, me pregunta usted de avances y también de grandes retos. Otro de los grandes retos, ¿por qué? Se encontraron concentradas en pocos contratistas las obras, unos cronogramas de obra que no cumplían con lo que las familias y los mandatarios esperaban y ante ello hemos tenido que trabajar en 2 vías, reactivar estas obras a través de sesiones, a través de procesos jurídicos contemplados en la ley para esto, que es la terminación anticipada por incumplimiento, luego de haber dado lo que se llama todo el debido proceso, sí. Y nuevas convocatorias para mejoramientos. Se presentaron 4.500 propuestas de todo el país. Eso lo que deja ver es que el sector también está ávido, no solo de nueva infraestructura, sino también de mejoramientos, comedores escolares, infraestructura para primera infancia, todos los llamados anteriormente internados, hoy residencias escolares. Resalto también en todo este esfuerzo el avance en calidad y lo resalto con 3 noticias. El programa Todos Aprender, ¿cómo lo encontramos? Creemos que es una buena estrategia, cómo poderlo implementar en todo el país. Ya se comenzó a operacionalizar, que no solo sea en primaria, sino en primera infancia, que aborde lectura, que aborde matemáticas, ciencias, pero también socioemocionales. Esta va a ser nuestra vía de entrada a la calidad, pero a trabajar con las regiones y a reconocer que en todo Colombia, y le puedo mencionar algunos departamentos, Caldas, Antioquia, Valle, Bogotá, están pasando cosas muy interesantes en calidad. Y el gobierno se debe sumar y lo debe potenciar. Vuelven las pruebas, encontramos que nos habíamos quedado solo con Saber 11 sí. por diversas situaciones y pues yo creo que las pruebas están hechas para darnos información, no solo para un ranqueo como la gente tradicionalmente lo relaciona. Los maestros y los directivos podían tomar información de qué estaba pasando en primaria, en secundaria y redoblar esfuerzos. Las pruebas vuelven en octubre. Saber 11, como dije anteriormente, será en agosto y es una invitación para trabajar mucho más con padres de familia, con los maestros, con los directivos, en cómo entendemos cómo están aprendiendo nuestros niños y cómo dinamizar el sistema. Finalizaría con 2 logros más, Patricia. Jornada única, vamos en 14.5% de la meta. Recordemos que la línea base fue 12% sí. y vamos a llegar al 24%. Jornada única hay que trabajarla con gradualidad, con calidad,
con los maestros, pasa por infraestructura, por alimentación. Y cierro con dos temas también de total prioridad para el señor presidente. La media, que es la media los 2 últimos años, y para también los padres de familia que nos escuchan, es un esfuerzo decidido con el SENA porque esos 2 últimos años, donde se presenta la más alta deserción, realmente los programas fortalezcan la parte ocupacional o laboral del joven, pero también las competencias básicas. Y hagamos un balance. Yo creo que son 2 años de vida donde uno pues toma decisiones bien importantes para su futuro. Y hablar de futuro es hablar de generación E. Y con esto cierro los logros. Perdonen que me extendí, pero creo importante que todos los conozcamos. Por supuesto. Y es una generación E que piensa en la universidad pública, que recogió un acuerdo de 4.5 billones adicionales para el sector, pero que además piensa en el acceso con el componente de gratuidad gradual, y es como más jóvenes van llegando a la educación superior pública, y también piensa en los jóvenes meritorios que elijan en cualquier universidad pública o privada los mejores programas. Al momento 47.000 beneficiarios. Vamos a estar durante este espacio pues como desarrollando cada uno de los puntos que usted ha hecho mención. Sin embargo, me llama mucho la atención también que usted siempre habla de trabajo en equipo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en equipo y quizá trabajar cada uno por su lado? Muy bien, Patricia, usted lo ha dicho. Yo creo que hago énfasis en cualquier instancia de hagamos equipo por la educación por muchas cosas. Primero, por convicción, porque le he dedicado mi vida a este sector y sé que aquí vamos tejiendo, tenemos que construir sobre lo construido y trabajar con muchos actores, padres de familia, directivos, maestros, claramente gobiernos locales, mis colegas del gobierno nacional sin los cuales no podía haber logrado lo que hemos avanzado. Y segundo, por interpretar también la situación del país. Yo creo que en un escenario donde hay diferencias, que a veces se leen obviamente como polarización, sí, hay temas para la sociedad tan estructurales donde uno debe invitar más allá del color a sentémonos a pensarlo, y si usted tiene desacuerdos o si usted tiene ideas, traigámosla al modelo. Yo creo que acá no hay tiempo para quedarnos simplemente en lo que nos divide, sino debemos centrarnos en lo que nos une, porque a gritos nos pide el sector avances, primera infancia, básica, superior. Por eso mi convicción y el énfasis que le da el señor presidente a hacer equipo por la educación. Vamos a dar paso a una de las preguntas de nuestros colegas en los canales regionales para que la señora ministra de Educación la responda. Ministra, ¿cómo avanza el plan de mejoramiento de las universidades de la región Caribe que actualmente tienen medidas de inspección y vigilancia? Bueno, pues un saludo para ti, para todos los canales regionales, contarles que dentro de las responsabilidades que tiene el Ministerio está la inspección y vigilancia, y decirle a los padres, a los maestros, a todos que esta es la instancia garante de que estamos honrando los compromisos que hacemos cada que ingresa un estudiante a la educación, es decir, que si hay observaciones y quejas, esa es la vía para que el Ministerio pueda adelantar las acciones. Con respecto a tu pregunta particular, esas instituciones y otras más que hemos venido tomando las decisiones en el gobierno del presidente Duque avanzan con un plan de mejora. Decirles que normalmente estas acaecen a situaciones financieras o de obligaciones laborales o de manejos indebidos. Así que tenemos que cerrar filas por luchar para que sea transparente la prestación del servicio y para que este apoyo que está dando el Ministerio de Educación a estas instituciones se traduzcan en lo que quieren no solo las regiones, sino sus familias, los estudiantes que hacen parte de esas instituciones, que les cumplamos esos objetivos que allí fueron acordados cuando ellos ingresaron. En eso va inspección y vigilancia, y no olviden recordar que es el canal para hacer todas las denuncias y observaciones que ustedes tengan. Ministra, el país básicamente la conoció cuando usted asume la cartera de educación y se literalmente estrena enfrentando un paro de las universidades públicas. Nos quedamos con la información muy importante, 4.5 billones de pesos para este sector de la educación, pero en realidad usted como ser humano, ¿cómo vivió ese momento? Bueno, pues mil gracias, Patricia, por la pregunta y la oportunidad de contar que ha sido uno de los retos grandes de la vida. Como persona no puedo dejar de reconocer el gran apoyo del señor presidente, de mis colegas. Esto fue de muchos. ¿Sí? A mí me veían frente al país contando cómo iban las cosas, pero esto fue del ministro de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, de Colciencias, de ICETEX, de ICFES, todos rodeando y haciendo equipo por en medio de una situación tan crítica, porque eran conversaciones no pendientes con nosotros, pendientes con el país de otro momento. Entonces, cómo salir de forma gallarda, responsable, respetuosa,
y no solamente responder lo que se quería oír, sino responder lo que se podía y sobre todo dejarle ver al país que siempre las conversaciones agregan valor, más en el sector que yo lidero, que tiene que dar pues ejemplo de cómo darlas, pero siempre con responsabilidad. Como ser humano pues entenderán que fue siempre una presión importante. Agradezco mucho a todo el equipo de trabajo, a todos los compañeros, particularmente del Viceministerio de Educación Superior, que estaban día a día acompañando todos los momentos, los encuentros, las distintas salidas y fórmulas, y a mi familia y a mi novio y a estas personas muy cercanas a mí que me apoyaron día por día para, pues como funcionario y como ministra de Educación de los colombianos, saber responderles con seguridad, con respeto y con generosidad y llevar a un punto del 14 de diciembre, fecha que no olvidamos, que tú mencionaste, donde logramos la firma de estos acuerdos. Y es verdad que ese día que firmó el acuerdo, casi que se le aguaron los ojos como de la felicidad de poderle cumplir al país, como dice usted. Sí, yo creo que eran muchas emociones y mucha alegría. El sector de la educación superior laboralmente lo he representado muchas veces. Mi desempeño anterior en el Ministerio de Educación hace 14, 15 años fue contribuyendo, era parte del equipo que construyó el Viceministerio de Educación Superior. En mi rol de directora pude participar en muchas discusiones y sé pues las necesidades que afrontaba el sector y estaba muy emocionada de ver que el presidente y el apoyo de todos los compañeros y el Congreso daba respuesta a una necesidad muy sentida del sector. Y como tal, también les digo siempre a los compañeros rectores, a los estudiantes y a los maestros que Colombia espera mucho de nosotros. Entonces, era de emoción y también del desafío que implica ya con estos recursos demostrarle al país que podemos avanzar en calidad, que hay muchos municipios del país que no tienen ofertas, opciones y que allí podremos llegar, que podemos mejorarle a través de esos recursos la situación a los maestros, su formalización y avanzar en ciencia y tecnología. Muchas emociones y todo el compromiso para sacar adelante de la mano del señor presidente este acuerdo. Usted habla de los rectores, precisamente de las universidades, y aquí tenemos una nota bien interesante de cómo esta parte del país ve hoy en día la educación en Colombia. Yo creo que la metodología adoptada fue bastante adecuada. Ir a las regiones, escuchar esas voces regionales y conocer y reconocer la diversidad de las distintas instituciones de educación superior. Y toda esa diversidad, toda esa variedad pudo ser recogida en estos talleres y expresada en la normatividad que se quiere establecer en el país. Una magnífica iniciativa. Debo admitir y debo reconocer que es la primera vez en la historia de un ministerio y de directrices de un presidente de la República que se hace este reconocimiento a lo que es la formación técnica y tecnológica. En ese sentido, a las mismas instituciones de educación superior que no tenemos el carácter de universidades, es la primera vez que nos convocan, que nos tienen en cuenta, que el ministerio está mirando desde la diversidad lo que aporta esta formación al país. Hemos tenido la oportunidad, todas las universidades, en los diferentes momentos y espacios que ha generado el ministerio, de aportar a esta, digamos, nueva dimensión de la educación superior en Colombia y de ser protagonistas y ser escuchados, que es algo muy importante para las instituciones. Bueno, vamos a trabajar muy de la mano con el ministerio, ese proceso de fomentar en las instituciones la calidad y ayudarles a mejorar sus estándares y sus indicadores para cada vez más impactar en quién, en ese estudiante que merece lo mejor. Es la opinión también de algunos rectores de universidades en el país, ministra, frente a su gestión y evidentemente a la gestión de todo el equipo de MinEducación. Hablemos de Generación E. ¿Qué se ha logrado en este año? ¿A cuántos estudiantes ha llegado? Y me adelanto un poquito, cuando se lanzó el programa, mucha gente salió quizá a criticar un poco el programa porque venían acostumbrados del programa anterior de generación, de Serpilo Paga. ¿Cómo le fue a usted con todo esto? Bueno, gracias Patricia.
Pues contarles primero, si me permites unos segunditos, que los testimonios que pudieron ver anteriormente se refieren al decreto de aseguramiento de la calidad. Entonces también quiero poderle contar al país que además de pues, poder avanzar en conversaciones, nuevos recursos, lograr acuerdos, también uno no puede perder el norte o la importancia primaria de la calidad en este sector. Y vieron a muchos rectores diciendo que pues celebraban que hayan construido una norma que es un derrotero que da pasos hacia adelante. Preguntaban en muchos medios, porque a veces un decreto per se no es la noticia, sino lo que implica, y me decían, ¿esto cómo toca a las familias colombianas o cómo toca al sector? Simplemente decirles que eleva las exigencias, va más allá de simplemente hacer un chequeo de trámites, a pensar en el centro, en el aprendizaje de los estudiantes y en el bienestar. Fue construido con todas, estoy hablando de técnicas, tecnológicas, universitarias, y nos pone un desafío grande y es saber leer lo que requiere el sector, lo que requiere el país, y pronto estaremos dando lo propio con respecto a acreditación. Entonces, como todo un país, reflexionando en para dónde va en calidad. Y entro a tu pregunta siguiente, que también tiene que ver con educación superior, antes de entrar a otros temas de conversación del sector, y es generación E. Sí hubo polémicas, y yo creo que las polémicas se debieron a varias razones. Tal vez no se conocía como toda la información de hacia dónde iba la política de educación superior, sí, y cómo se podía mejorar, que creo que siempre es el espacio que tiene uno cuando uno llega al sector público. ¿Y cómo la mejoramos? Primero, pues los recursos públicos deben ir prioritariamente a movilizar la educación pública, el andamiaje, es como el deber, el sentir. Sí. Y hacia ello va el primer componente de generación E, que es equidad, 4.5 billones. Digamos que conversaciones pendientes de muchos años que se ven reflejadas allí en recursos a la base, inversión, infraestructura, mejoramiento, y tiene además muchos otros compromisos que iremos desarrollando año por año en torno a ciencia y tecnología, la reforma integral del ICETEX y a la agenda de educación superior. Pero no solo era pensar cómo fortalecer el andamiaje de las 61 instituciones, sino bueno, el sector educativo en el país es en conjunto, la oferta pública, la oferta privada, entonces allí también tenemos desafíos importantes, como es el componente de excelencia, que es que los mejores estudiantes de todo el país puedan aplicar. Y gracias al apoyo del DPS, que ha sido un socio inigualable para entender que esto es una decisión también de familia, acompañemos al estudiante con lo que le costaba la matrícula, con los costos de manutención y todo el apoyo al programa, en un programa de la mejor calidad, público o privado. También viene la línea de gratuidad. Esta línea de gratuidad va dirigida a las instituciones públicas, 61. Y es un llamado seguro a muchos televidentes que nos siguen, porque pronto tendremos ya la segunda convocatoria de este año. Si su hijo tiene un puntaje que le permite ingresar a una institución pública, sí, y a su vez sus condiciones de SISBEN dejan ver vulnerabilidad socioeconómica, pues allí tiene que estar el Estado para rodearlo y que usted pueda aplicar esta convocatoria. ¿Son las únicas exigencias? Son las únicas exigencias, y que él pase en la institución pública, y obviamente el límite que tenemos de recursos y beneficiarios. Pero el límite pues es algo que no se había tenido en agenda. Si miras las cifras, son 80.000 beneficiarios este año, 320.000 en el cuatrenio, y si sumamos el componente de excelencia, que fue el segundo que expliqué, serían 336.000. Yo creo que están allí muchas entidades, esfuerzos, el sentir de los maestros, de los jóvenes, de los rectores, y una necesidad urgente que tiene el país de oportunidades de acceso a la educación superior. Solo para dejarlos pensando en una cifra, y el reto continúa, son más de 900 municipios donde hoy hay beneficiarios de generación E. Muchos departamentos con carencia de oferta, así que en paralelo también trabajaremos con las instituciones de educación superior porque la virtualidad, los modelos flexibles pueda llegar a estas regiones del país a darles una respuesta a los jóvenes y a las familias. ¿Qué pasa hablando ya del ciudadano, digamos, de a pie, común y corriente, este joven que tiene un muy buen puntaje y que aplica en todos los requerimientos que usted nos acaba de mencionar y no encuentra la carrera que busca en la universidad pública? Bueno, las instituciones públicas, recuerden que son universidades técnicas y tecnológicas. Yo creo que el portafolio de programas es bastante amplio, así que les diría que allí encuentran programas virtuales, presenciales y en todas las áreas del conocimiento. Obviamente depende de la región donde estén situados. Hay universidades que tienen programas que pueden llegar a su región y otras que el mismo programa contempla los recursos para los desplazarse a otra parte. Desplazamientos requeridos. Decirles también que cuando el puntaje es de excelencia, como te comenté, pueden elegir entre instituciones públicas y privadas.
Bueno, ahí está. Esa es la información respecto a Generación E1, otro de los logros del Ministerio de Educación. Si ustedes tienen alguna duda o quieren quizá motivarse precisamente, pues vean la siguiente nota. Mi nombre es Juliana Vaquero, soy estudiante de primer semestre en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estoy muy feliz porque el programa de Generación E me va a ayudar con la carrera a terminar como delineante de arquitectura y pues es un apoyo económico muy grande. Me llamo Ana Isabel Torres Villa y soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Javeriana. Para mí, Generación E es poder cumplir mis sueños y mis metas. Es que me siento apoyada respecto a mi proyecto de vida. Mi nombre es María Camila Romero Montoya y estoy estudiando Ciencia Política. Para mí, Generación E es un apoyo que me permite llegar más allá como persona y poder ver realizados mis sueños y los de mi familia. Para Colombia, Generación E es una gran oportunidad ya que le permite a los jóvenes explorar más sus talentos y llegar a ser más grandes. Ay, qué bonito. Mire, ministra y oyentes y televidentes, un escenario común de la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Iván Duque es que no se quedan en un escritorio. O sea, ustedes salen, van a la región, conocen, comparten con la gente, son ministros de a pie básicamente, ¿no? Y usted pues visita los colegios, las universidades, habla con los rectores, con los estudiantes. Quizá alguna historia que tenga ahí entre sus manos que quiera compartir con nosotros de cómo se ve en realidad reflejado este programa de Generaciones. Bueno, Patricia, pues contarles a todos los televidentes que sí, estamos en territorio, es nuestro deber, lo hacemos con pasión y hay historias de diversa índole, no solamente de Generación E. Cada vez que tú te aproximas a un departamento y puedes con el secretario de Educación conocer la realidad de un colegio y ver desde ese amor, desde ese afecto que transmiten los niños del sistema educativo, qué más podemos hacer por mejorarle su transporte escolar. Hemos oído muchas historias. Oímos todo lo referido a alimentación o a infraestructura. Vemos la historia de uno de estos jóvenes que, por ejemplo, se destaca a nivel de robótica, de una de las regiones del país también con más potencialidad en temas de ciencias naturales y demás. En fin, eso y llegar y ver a una familia o a un joven que le cuenta a uno qué quiere ser, le implica a uno una necesidad enorme de redoblar esfuerzos, como nos dice el presidente, de no bajar nunca la guardia, de estar en las regiones, de escuchar. Y de con esa escucha activa poder con los recursos públicos, con los proyectos y programas del plan de desarrollo ir tejiendo respuestas y permitir que los demás también tejan sueños. Son los momentos más felices del día, pueden ser agotadores, pero sí, es darle sentido a lo que decidimos hacer en la vida, que es servirle al país. Usted siempre está bien puesta, bien elegante, con sus tacones, muy bonita. ¿Cuando va a los colegios se va de tenis o se va también de tacones? No, siempre hay cambio asociado, yo creo que al momento a facilitaron los desplazamientos. Cada vez ahora la gestión pública obviamente se acompaña de una gestión mediática, sí, pero el día a día de la felicidad es estar allí, en territorio, en las condiciones en que tengamos que estar, dándole no solamente una sonrisa, un abrazo, sino una respuesta. Todos los colombianos viven permanentemente y estoy en un sector obviamente donde las reacciones son difíciles y llego y obviamente hay cuestionamientos, hay preguntas, hay deudas de un par de años de historia misma donde le dicen a uno, sí, bueno, ¿y usted vino y qué respuesta nos va a dar? Y yo creo que el afecto, el equipo de trabajo, mostrar como otras formas de liderazgo también generan que las personas, la conversación fluya y que al final puedan quedar acuerdos. La pregunta más difícil, más complicada, de pronto más fuera de base que le haya hecho un estudiante de un colegio. Pues las hay diarias con respecto a los recursos o con respecto a una que es muy común y les puedo contar, tiene que ver con infraestructura, por ejemplo. ¿Los niños se preocupan por eso? Los niños totalmente, y sus papás y los profes. Y a veces hay instituciones educativas cuyos predios no se han legalizado, entonces no aparecen a nombre de la entidad territorial. Y lo cuento porque al no estar así, ve uno, por ejemplo, una cubierta caída, unas situaciones y le dicen a uno, porque ya no llega el dinero, o sea, gírenlo. Sí. Y viene toda una respuesta alrededor del marco normativo donde le dice a uno, bueno, un momento, estamos legalizando, luego de legalizar buscándoles unas aulas transitorias y luego de las transitorias viene la obra. Esas son de las respuestas
Y además difíciles difíciles de explicar a un niño, ¿por qué no? Obvio, y los niños pues tienen su servicio educativo diario y esperan que el Estado dé esta respuesta. Entonces, como estas, pues hay varias, pero hay que encontrar obviamente cómo mitigar estas acciones de riesgo y cómo en paralelo ir haciendo las gestiones jurídicas para, como entre esta pregunta a muchas otras, poder darle respuesta. Bueno, todavía lo que tenemos es tela de dónde cortar, porque hay que hablar de primera infancia, de colegio, hay que hablar de deserción, hay que hablar de ICETEX, mejor dicho, ustedes no se muevan, hay que hablar de usted, ministra. Gracias. Ya volvemos, una pausa y ya regresamos. Aquí tenemos equidad, excelencia y equipo. Nuestra meta es que podamos ampliar durante estos 4 años, empezando en 2019 con cerca de 80.000 estudiantes, un programa de acceso gratuito para los estratos más vulnerables de Colombia. Generación E está más enfocado a todos los niveles sociales, recompensa la excelencia. Es un hecho. En el primer año de gobierno y gracias al programa Generación E, más de 47.000 estudiantes de bajos recursos han sido beneficiados para acceder gratis a la universidad. Aquí estamos y para adelante vamos. Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que cree oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria Recon. Graba un video de máximo 2 minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. Recon, construyendo un futuro distinto. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en este diálogo que hoy estamos estableciendo con la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación. Hablemos del PAE. Usted siempre, y estudiando un poco como su hoja de vida, en donde ha estado, siempre le ha preocupado, ministra, la alimentación de los niños y la alimentación en general, porque sin lugar a dudas nadie aprende con hambre. Y usted, su cartera ha logrado, materializó un aumento del 45% de los recursos del PAE para el 2019. ¿Cómo se logra esto? ¿Y cómo vamos a hacer para que en realidad ese aumento y estos alimentos se inviertan, lleguen como deben ser, en las condiciones que deben ser, etcétera, etcétera? Bueno, Patricia, como usted lo dice, alimentación es prioridad siempre que uno tenga una agenda educativa. Si usted mira al presidente desde la campaña, era uno de los temas. Y me acuerdo desde las conversaciones previas a asumir la cartera, fue un tema donde me dijo, además teniendo en cuenta mi experiencia en la Secretaría de Bogotá, sí, obviamente es una entidad territorial, cómo traducirla a todo el país. Y llegamos y en el mes de septiembre, conjunto con el presidente, le dimos la noticia al país de que se incrementaban los recursos. Pero sabíamos los dos que esto es un tema de muchas medidas conjuntas. Había que crear la institucionalidad. Había que generar acuerdos con el Ministerio de Agricultura, con el SENA, con el DNP, con todos los que interfieren en la cadena misma de producción, de comercialización, Colombia Compra Eficiente, la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas tareas. Resumen, los recursos se incrementaron. La Unidad Especial de Alimentación Escolar se creó gracias al apoyo de los congresistas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, con la señora viceministra y todo el equipo de preescolar básica y media, tenemos que ponerla en operación a finales de año. Y lo menciono porque allí hay institucionalidad y recursos. Y donde nos toca seguir avanzando. En todas las reformas normativas, trabajar muy de la mano con los órganos de control para todo el tema de oferentes, de evitar colusión en la contratación. Estamos ya desarrollando sistemas de información de seguimiento para saber qué le llega a cada uno de los niños, activar las veedurías de los padres, que va a ser trabajo de este segundo semestre. Buenísimo. Con Red Papás y con muchas asociaciones de padres que han tomado también como causa suya la alimentación de sus hijos, estudios de costos y promover emprendimientos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pues si vamos a Amazonas, si vamos a La Guajira, si vamos al Chocó, hay distintos emprendimientos productivos que se pueden asociar para lograr proveer la canasta que necesitamos. Entonces viene siendo una cadena desde la producción, la comercialización, un proceso de contratación diáfano y transparente, que la comida le llegue a los niños, que la disfruten,
que avancemos en las minutas. ¿Qué son las minutas? Es lo que nos dice qué deben comer los niños por grupo de edad. Y usted Pero se mete además, hasta en eso porque sí, ella, como lo decíamos al comienzo, es meticulosa, es juiciosa, va paso a paso. ¿Hasta en los menús le gusta meterse? Sí, señora, y en las recetas. ¿Ah, sí? Sí, le puedo contar una experiencia, fue de Bogotá y la vamos a tomar en cuenta para la nación, y es también la observación no solo a veces de que el PAE no llega en las condiciones requeridas, sino que a los niños no les gusta o no hacen la ingesta. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio de diálogo nutricional con obviamente gente muy cualificada en el país, gente muy reconocida a nivel gastronómico, que al final le transforme y que el desayuno, que el almuerzo y que el refrigerio realmente responda a lo que los niños deben comer, pero que les gusten? Y allí en todos esos detalles tenemos que estar con todo mi equipo, yo creo que es lo mínimo. Nos tienen que compartir las recetas, porque de los problemas que tenemos las mamás es que los niños no comen. Bueno, trabajamos también un recetario para papás. ¿Sí? Entendiendo cuál era como pues el mercado básico de los colombianos por regiones del país, qué es lo que más comúnmente consumen y cómo enseñarles también, porque creo que tú has dicho algo y es los niños, su alimentación y cómo lograr que aprendan más y que se desarrollen mejor, y allí se complementan la alimentación de la institución educativa y la alimentación del hogar. Bueno, pues ojalá que todo esto se haga realidad. Ministra, hablemos de la primera infancia. Habíamos quedado con ese tema en el segmento anterior. ¿Qué logros ha habido en este primer año de gobierno del presidente Iván Duque? Bueno, te lo mencionaba como logro, porque yo creo que de los 3 subsistemas educativos, este debe ser una obsesión de todos los colombianos, no porque sea más importante que los otros 2, pero ahí empieza todo. Y los colombianos hemos avanzado en el tema los últimos 12, 14 años, eso hay que reconocerlo, y el gobierno del presidente Iván Duque construye sobre lo construido. La ley de primera infancia del año 2016 es nuestra guía. Definimos muy bien la línea de base, es decir, qué encontraba el país, 1.3 millones de niños, esto liderado por la Presidencia de la República, por el ICBF, por el DPS, MinSalud, Mincultura. Y perdón que me tomo el tiempo para nombrarlos a cada uno, pero es que esto es lo rico de cómo se concibió el sistema, una atención integral en torno a realizaciones. Realizaciones que van por lo nutricional, que van por educación inicial, que van por la relación con su familia, que van por la forma de manejar sus emociones. Y así podríamos ir contándoles lo que seguramente todos los papás encuentran empatía con sus pequeños y lo que ven en el proceso. ¿Y cuál es la obsesión del presidente? Que pasemos de 1.3 a 2 millones de niños. Con esto casi que estaríamos llegando a la universalización de la atención, población vulnerable. Y cada ministerio y cada cartera tiene una labor en esta alianza. La nuestra, la del Viceministerio de Preescolar y Básica, es obsesionarse, trabajar por un preescolar integral, porque estas mismas aristas que he mostrado del desarrollo integral las puedan observar en cualquier grado de preescolar. Arrancamos con 71 secretarías, tomando en cuenta experiencias también regionales de tiempo atrás que venían destacándose en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Manizales, como Cali, como Barranquilla, que ya tenían, digamos, esta obsesión por la integralidad. ¿Qué elementos sumarle? Y además de llegar en preescolar a 500.000 niños y niñas y llegar a 2 millones en total en el país, obsesionarnos con la calidad, con la formación de los maestros, maestras y agentes educadores. Se preguntarán también cómo es la dotación, pues la dotación también es especial si estoy hablando en primera infancia. En infraestructura sumar jardines, CDIs, aulas de preescolar, toda la infraestructura nueva que está haciendo el ministerio, siempre contemplar estas aulas de preescolar y darle mucha información a la familia. En pocos meses podremos contarles a todos ustedes de un sitio web que se está diseñando, además con atención vía telefónica, para las familias de todos los grupos etarios, de los niños de primera infancia, educación media. Creo que tener las familias más cerca, como las necesita el proceso educativo, también depende que nosotros como Estado les demos más información y las integremos más. Así que allí va un adelanto de algo que en pocos meses daremos a conocer. Padres de familia. Más que educarlos, es integrarlos al proceso educativo, entendiendo sus tiempos, sus trabajos, pero que mecanismos como por ejemplo la lectura en voz alta en familia es vital en ese periodo, cambia hábitos y hace niños y niñas que entre múltiples juegos y uso de tecnología también tengan la lectura como una prioridad. Sí, pero uno no sabe eso como padres de familia en muchas ocasiones, y qué bueno que ustedes pues desde el ministerio también quieran como capacitar a los padres de familia respecto a cómo pues generar valor
en esa educación. De acuerdo, como una de las colecciones que va a acompañar la ruralidad, de una fundación que lleva por años trabajando en el tema, Secretos para Contar. A mí el nombre me parece muy bello por lo que significa, y es literatura también que lee el contexto, que les da información si tú estás en zona rural útil a los padres, y se vuelve una vía de encuentro, también de diversión, de acercarse a la cultura que pueden tener distintas familias colombianas. Hablemos en este caso también de los más grandecitos, hablemos de educación básica y media. ¿Qué ha logrado el ministerio en este año? Bueno, en educación básica y media son muchos los desafíos, nos hablan siempre de coberturas, nosotros queremos hablar en este gobierno de trayectorias completas, y es que si fuéramos a hablar de los hijos de cada uno de los que están aquí en el set del programa, pues obviamente todos anhelan que el sistema público les dé opciones desde primera infancia hasta educación superior. Entonces, concentrándonos en esa articulación, veníamos hablando del preescolar. Entonces, primero la estrategia que tenemos de bienestar, acogida y permanencia. Y esto traduce la pregunta de deserción. ¿Qué estamos haciendo para que la deserción se reduzca? Programa de alimentación, ya conversamos un poco sobre él. Transporte escolar, tenemos que llegar a los rincones del país dando respuestas ciertas de cómo disminuir ese tiempo que tienen los niños y los jóvenes para llegar a la escuela. Infraestructura, comenté al comienzo del programa los problemas o los desafíos que encontramos y hay que dar respuestas. Me quedo en este momento del programa con dar una buena noticia, no solo los desafíos que encontramos, sino que ya hay una nueva convocatoria, y esta nueva convocatoria hizo que se ilusionaran, trabajaran y proyectaran 4.500 colegios para mejorarle su comedor, su cocina, reforzamiento estructural, y ahí tenemos que seguir. En ese programa la meta es reducir la deserción, reducirla sobre todo en zonas rurales, reducirla en la media, y es un trabajo enorme que hace el equipo, los secretarios de educación y los maestros. Pero básica y media claramente es calidad, y calidad son los maestros y los directivos, y ahí te podemos contar que hay un programa de formación integral, desde la formación inicial hasta la posgradual de los maestros, de empoderamiento, de liderazgo. Tengo en pocas semanas un encuentro con todos los rectores del país a hablar de eso, de competencias en liderazgo, y se suman todos los acuerdos que con la Federación Colombiana de Educadores se suscribieron y que tienen que ver con acuerdos en materia salarial, cerrar brechas salariales, materia de bonificaciones, acuerdos que se habían hecho los años anteriores y no se habían honrado, y trabajar por la calidad, que debe ser la obsesión. Y calidad, para dar ejemplos aquí a quienes nos escuchan, pasa por revisar metas de jornada única, que las comentábamos al comienzo del programa, vamos en 14.5, toca hacerlo con gradualidad, con calidad. Pasa por la meta de doble titulación que hacemos con el SENA, y es todas estas áreas o de robótica o de nuevas tecnologías en general, industrias creativas, cómo acercarlas a las instituciones educativas y cómo su hijo, además de aprender, divertirse, puede lograr un equilibrio entre formación para habilitarlo para el trabajo y para habilitarlo para la vida. Llevamos ya un diagnóstico en el país más o menos del 60% de proyectos que contribuirán a llevarnos a esta meta. Visitábamos justamente el viernes pasado Neiva y visitábamos el colegio INEM. Muy motivador lo que va a pasar allí, porque no solamente vienen recursos para mejorar su planta física, sino para nuevos laboratorios, para dotaciones que se van a sumar a este ejercicio de media. Y finalizaría esta primera pregunta tuya de básica y media, así en general, hablándote de las evaluaciones y de saberes muy importantes que trabajaremos con los niños y las niñas en procura de la calidad. Vuelven las pruebas. Decirles a todos los que nos siguen, como reiteré al comienzo del programa, viene agosto, las pruebas Saber 11, luego viene octubre, regresan las pruebas de tercero, quinto, noveno, en lectura y escritura, primera vez que se mide escritura, matemáticas, ciencias y competencias socioemocionales y ciudadanas. Y decirles que nuevamente el énfasis no es rankear o hacer unas comparaciones que no aporten, es evaluar para avanzar. Entonces va a haber mucha información porque son muestras de cada colegio, a los rectores, a los maestros, a los papás. Estamos trabajando mucho también con las asociaciones de padres para entender qué nos dice la evaluación y cómo reforzar. Y reforzar en áreas que van a estar inmersas en el plan de lectura. Debe ser una obsesión que los niños, las niñas de 8 años a esa edad comprendan lo que leen. Es el momento clave para detonar otros aprendizajes. El país tiene rezagos allí y estamos incorporando cambios en didácticas, material digital,
trabajo con las maestras, con las bibliotecarias, resignificar lo que es la red de bibliotecas. Sí. La biblioteca debe ser a nivel comunitario el espacio con más oferta cultural, que propicie el encuentro, el aprendizaje, que emocione a los niños. Gran desafío. Matemáticas, por supuesto, y las dos a través del programa Todos Aprender, que va a llegar a todos los municipios de Colombia y que es una forma respetuosa de llegar a ofrecer un acompañamiento integral en calidad, reconociendo también programas que tiene cada institución, nuevas tecnologías, obsesión también del señor presidente, programa de transformación digital que hace que podamos hablar de inteligencia artificial o de robótica o de nanotecnología, de programación, de ferias de ciencia, obviamente acorde a la edad, y generando estos espacios disruptivos más allá del aula tradicional. Arrancamos ya a trabajar con el Parque Explora para que esa capacidad de indagar, de preguntarse, de aprender desde la lúdica, permita también el desarrollo de estas y muchas otras competencias. Y termino con las socioemocionales, Patricia. No hay evento en el que usted hoy se encuentre con maestros o se encuentre con líderes donde no le diga que la formación integral es vital. Y estamos totalmente de acuerdo. Básica está obsesionada con comenzar un trabajo serio con referentes en competencias socioemocionales, trabajar emociones para la vida en primaria, trabajar en la formación de nuestros docentes. ¿Cómo afrontar el fracaso, por ejemplo, la negación, el bullying? Te doy el ejemplo exacto, es traducir las emociones diarias y saberlas manejar, intencionar, procesar, sin desconocer lo que cada una de estas emociones significa. ¿Pero en las materias o va a haber una clase asociado a cada materia? Y eso obviamente es un desafío porque los temas de trabajo en equipo o las discrepancias o el enojo, pues se tramita en cualquier área del conocimiento. Yo puedo estar en una clase de matemáticas o de ciencias y luego saberlas evaluar. Yo creo que este paso de trabajar las competencias socioemocionales es un paso importante que seguramente otros gobiernos cosecharán porque es un trabajo de largo aliento, pero es tal vez lo que hoy en la agenda educativa se pone de la mano de las ciencias básicas y hace que la formación integral cobre sentido. Todo esto en parte, Patricia, es lo que hemos avanzado gracias a los secretarios de educación, a los maestros y a los rectores, que son quienes están en el aula día a día trabajando. Usted que trabaja como loca, ministra, ¿lee o no lee? Sí, hay que sacar tiempo para los afectos, hay que sacar tiempo para ¿Qué se la está lectura. leyendo ahora mismo? El olvido que seremos es una novela muy bonita que me estoy releyendo y obviamente hay también en agenda varios libros, pues no solamente de métodos de aprendizaje y de comunicación, de cómo aprenden los niños, que me obsesionan, todas las áreas asociadas a neurociencias que hoy resultan para quienes estamos en este sector no solo lo que nos debe emocionar y preguntar, sino un área de tremendo interés para todos los maestros, porque es la que le permite a uno, si tiene un grupo de 30 niños o de 40 niños, entender cómo aprende cada uno de los niños y lo valioso que es. Ministra? Tengo 2 sobrinas. ¿Y cómo le va ahí con las niñas? Tengo 2 sobrinas ya grandes. Debe ser una super tía. Ya grandes. Para mí, pues el amor total han sido la alegría, compañeras de todos los días. Ya una terminó la universidad y está en posgrado y trabajando y haciendo muchas cosas y luchando todo con mucho esfuerzo, y la otra está terminando en este momento también educación superior, y creo que siempre el desafío ha sido escucharlas y entender que cada una tiene velocidades, tiempos, formas de aprendizaje, y con su mamá, que es la heroína del proceso, estar ahí al ladito. Bueno, y está, es la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Una pausa y ya regresamos en este diálogo con los ministros, hablando de los logros de este primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Una pausa y ya volvemos. Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente. Proteger la naturaleza es asunto de todos. Las zonas futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones. Zonas futuro, construyendo, transformando, preservando. Gobierno de Colombia. El futuro está aquí, con el apoyo a los adultos mayores. El gobierno ha aumentado en un 10% el subsidio del programa Colombia Mayor para traer bienestar a más de 1.200.000 personas mayores.
El futuro es de todos. Presidencia de la República. Entramos a nuestro tercer y último segmento en esta ocasión, hablando con la doctora María Victoria Angulo acerca de todos los logros y procesos en los que está el Ministerio de Educación y, por supuesto, de todo lo que ella y su equipo, porque hablan equipo, ha tenido que hacer para precisamente lograrlos. Ministra, hablemos del ICETEX. Mucha gente se queja que no tiene acceso, otros que no tienen trabajo, que no han podido pagar la cuota, que se colgaron, que los intereses suben. ¿En qué está el tema del ICETEX? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, Patricia, yo creo que es un tema que preocupa a muchos colombianos, darles la claridad de que el crédito educativo pues tiene que hacer parte de la agenda. Allí va a estar lo que queremos con el señor presidente y que quedó como parte del acuerdo, es hacer una reforma integral. Vamos a abordar gobernanza, plazos, distintos productos financieros que le den sostenibilidad al ICETEX, mecanismos de información, de que el proceso mismo sea más sencillo y de acompañamiento, porque hay una variable de la que tal vez no hemos hablado y es deserción en educación superior, es muy alta. De cada 2 jóvenes que ingresan al sistema, 1 sale, o sea, no termina. Entonces, todos estos son los temas que pasan por la reforma integral del ICETEX que estamos trabajando. La deserción en, digamos que en los últimos grados de colegio, los motivos son distintos a quienes dejan la universidad, supongo yo. Sí, hay algunos donde se encuentran. Yo diría que en la primera, en la deserción de preescolar básica y media, hay temas de origen familiar, hay temas de vulnerabilidad académica con la cual el niño o el joven siente como si fuera rechazado en la institución, temas de entornos difíciles asociados a muchos problemas que tampoco hemos comentado, de consumo de sustancias psicoactivas, violencia en la zona, temas de transporte escolar o distancia a las instituciones educativas y sobre todo en media, que el proyecto educativo les guste, que los conecte. Por eso la obsesión por trabajar en hacer una media que combine, porque obviamente ellos tienen como la tentación de ir al mercado laboral, entonces cómo hacer que puedan combinar las dos cosas y lo hacen por necesidades de ingresos de sus familias y demás. En los jóvenes de educación superior pues vienen motivos económicos en primera instancia, en segunda instancia vulnerabilidad académica, que vuelves a ver que está conectada con básica y es que lo que les exige el programa universitario o técnico-tecnológico pues va más allá de las competencias que ellos han desarrollado y por eso necesitamos redoblar esfuerzos en los programas de bienestar, de tutorías, de acompañamiento, pues porque cada joven que sale del sistema con una tasa de retorno muy baja, pues es un joven que puede encontrar allí un empleo, pero que se corta esta cadena de formación a lo largo de la vida, que es la que está probado, le permite a uno pues escalar, avanzar, reinventarse laboralmente como hoy el mercado laboral lo reclama. Precisamente hablando de todo el tema de sustancias psicoactivas y demás, tenemos una pregunta de una colombiana, un colombiano que está preocupado realmente por este tema relacionado con su hijo. Veamos. Ministra, mi nombre es Octavio Bautista Tobar. Tengo un hijo de 16 años que tuve que cambiar de colegio por el tema del consumo de droga tan terrible. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Qué podríamos decirle a este padre de familia que además yo creo que encara también muchos otros o padres de familia que tienen una situación similar a la que él está comentando, que su entorno pues no favorece digamos que el sano esparcimiento de los chiquitos y terminan metiéndose en temas de drogas? De acuerdo, Octavio, un saludo. Usted ha puesto sobre la mesa un tema que es preocupación de todos los colombianos y el primero de ellos, el señor presidente. ¿Qué estamos haciendo sobre ello? Pues varias medidas de distintos sectores, además del educativo, y que tienen que ver con pues, que no se dé el consumo de sustancias psicoactivas en zonas que están conexas a los planteles educativos, una medida muy importante. Pero adicionalmente proyectos que estamos trabajando con los secretarios de educación y tenemos que redoblar esfuerzos orientados a convivencia escolar, orientados a programas que previamente les muestren a los niños y a los jóvenes lo que implica, digamos, el daño, el efecto que tiene todas las sustancias psicoactivas, el alcohol, cómo tienen que ser las decisiones que van tomando en la vida, decisiones responsables, y esto va muy asociado a que ellos puedan usar el tiempo libre de forma productiva, con arte, con deporte, con otras formas de liderazgo comunitario. El reto es enorme, usted ha puesto en la agenda un tema que se suma calidad. Siempre que le preguntan a uno calidad, la gente lo asocia a las pruebas de estado y sí,
pero yo le sumaría que calidad es que los niños no deserten y que calidad es que haya unos buenos entornos. Así que en estos meses, Patricia, estaremos avanzando con MinSalud. Ya hay un plan bastante importante para reducción de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol y muchos de los fenómenos que hacen que una escuela tenga un entorno muy retador y que lo que queremos transformarlas es que sean escuelas resilientes, escuelas que ya tienen muchas más medidas, noticias, apoyos al interior de la escuela para cambiar las dinámicas de convivencia dentro de la escuela. Otro tema que nos parece bien interesante tiene que ver con el Bicentenario y tengo entendido que desde el Ministerio quieren de una u otra forma replantear la manera en la que los niños y los jóvenes están estudiando historia. ¿Qué piensan hacer? Bueno, mira que es otra pregunta asociada a calidad. Hace ya un buen tiempo se tomó la decisión de definir las áreas de aprendizaje del sistema y están las áreas de ciencias sociales y las áreas de lenguaje, bueno, y en fin, la agenda educativa, que definió un proyecto de ley que encontramos aprobado y es traer la historia nuevamente, posicionarla, acompañar la generación de nuevos contenidos dentro del área de sociales. Y lo celebramos mucho con el señor presidente por dos motivos. Primero, con ocasión, como dices tú, del Bicentenario, creo que es la mejor forma que desde el sector educativo lo conmemoremos. Y la segunda, por una convicción férrea de él, de todo el equipo de gobierno, del sector educativo, de que trabajar historia, ética y ciudadanía no es un tema más, es un tema muy importante en la escuela para tener contexto de nuestra historia, de nuestros desafíos, principios y valores éticos como una nueva forma de resolver los conflictos y de mirar el futuro. Y ciudadanía, yo creo que ahora que hablamos de paz, de reencuentro, del desafío que tenemos en las zonas rurales, en los municipios PEDET, en todos los escenarios donde la reconciliación llega con educación, pues qué mejor que dentro de las ciencias sociales vengamos a reforzar esta área que tú estás diciendo y trabajemos en equipo por lo que se pueden llamar entornos escolares para la vida y la convivencia. Ah, qué bonito. Pues tenemos unas últimas preguntas, ya para finalizar, ministra. Preguntas muy cortas para respuestas muy cortas. ¿Está lista? Lista. Ministra, un acierto. Haber decidido dedicarle mi vida a la educación. Un éxito. Yo creo que a hoy puedo hacer una valoración positiva de un esfuerzo liderado en Bogotá que ya muestra resultados, que ya cosechó y que deja ver que un buen liderazgo, trabajo en equipo, logró transformaciones importantes en ambientes de aprendizaje, alimentación escolar, calidad, etc. Un avance. La coherencia que hemos mostrado en este gobierno con el señor presidente en ponerlo en primer lugar y hablar de educación y equidad, pero dar los recursos necesarios, haber gestado un plan de desarrollo en conjunto con toda la comunidad e ir avanzando, lo que hoy ya mencioné, y los retos serán continuos durante este cuatrenio. Una obsesión. Yo creo que la obsesión es que ningún niño de las familias en este país esté por fuera del sistema educativo, que las familias no se sientan sin respuestas. Es un deber, es una necesidad que les demos desde lo público las orientaciones, los apoyos, los recursos. Una frustración. Cuando uno oye casos e historias de cómo malversan recursos de la educación, es una gran frustración. Cuando uno ve que todavía es necesario hacer transformaciones para que contractualmente personas que pues incumplen, no se les reitere esa práctica, ahí hay una frustración, pero creo que una oportunidad grandota de trabajar reformas en ese sentido. Un sueño. Hacer día a día muy feliz a mi familia, a mi novio, a los que pues son el centro de la vida. Yo creo que le dedico todo a la educación y hay que lograr un sano equilibrio en esas personas que nos dieron lo que somos y que nos hacen lo que somos, darles mucha felicidad, ese es mi sueño. Y por último, un desvelo. Yo creo que este sector trae desvelos permanentes, no solamente por responderle a coyuntura y responderle a tiempo a todas las comunidades, sino porque los recursos que tenemos, que son muy importantes, los ejecutemos bien, le mostremos al país que es posible hacer equipo por la educación y estar como al día, dar la talla para todo lo que el país espera en el sector, que el presidente me ha dado esta oportunidad tan grande y él es el primero que me insta todos los días a comunicar, a contar lo que estamos haciendo y a trabajar por darle respuesta a muchos colombianos. Pues hoy hemos contado y comunicado una cantidad de logros que evidencian, ministra, que usted duerme poquito. Sí, señora. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de llevarse un poquito de lo que hacemos, de quién soy yo como persona, como ser humano, y cuenten con una servidora
para seguir trabajando muy fuerte por la educación de los colombianos. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Ella es la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, en esta oportunidad, en este diálogo con los ministros. Un abrazo para todos y muchas gracias por su conexión.